Bueno, miremos a ver quién estaba pendiente. Fabricio, ¿vos qué entiendes por shock? Shock es la pérdida de volumen sanguíneo circulante, bien sea, hay tres clases: Sí. cardiogénico, hipovolémico y anafiláctico. Entonces el shock es cuando no le llega suficiente oxígeno al cerebro y la persona se desmaya. Sí, sí, tenemos parte de la definición la tenemos bien. Ya la vamos a complementar. Vamos a repetir aquí la definición compleja que nos bota la literatura médica, que es esta anormalidad del sistema circulatorio, que tiene como consecuencia una adecuada perfusión y oxigenación. Entonces, perfusión, que es el recorrido, que lo miramos ahorita en la siguiente diapositiva, y oxigenación, que es el transporte del oxígeno que pasó dentro de la respiración mecánica, el proceso de intercambio gaseoso alveolar, la difusión y el proceso de intercambio celular. ¿Listo? Que cómo lo podemos definir en dos palabras más sencillas. González Daniel, ¿cuáles serían esas dos palabras más sencillas para poder definir shock? Disminución de oxígeno y perfusión. Sí, pero yo les estaba diciendo que habían dos palabras más sencillitas. ¿Cuáles serían? Hipoperfusión tisular. Perfecto. Hipoperfusión tisular. Entonces, cada vez que les pregunten a ustedes qué es shock, es esto. ¿Qué es la perfusión? Para que a nosotros nos quede clarito. Es el flujo sanguíneo adecuado que permite el intercambio de oxígeno. O sea, es la circulación. A eso se refiere el término de perfusión. El término de oxigenación es ese proceso fisiológico que ustedes veían en el video de los intercambios, donde esas moléculas de oxígeno son captadas por la hemoglobina que está presente en la sangre, los glóbulos rojos, son llevadas gracias a la perfusión a todos los tejidos y células del cuerpo humano, se produce un nuevo intercambio y ellos entregan unos productos de desecho, un dióxido de carbono que se devuelve por las vénulas y ese es todo el proceso. ¿Qué tiene que ver ahí? Yo les hablaba del volumen sanguíneo, que es la cantidad de sangre que nosotros tenemos, la función cardíaca, que es cómo trabaja nuestro corazón, y el tono vascular, que era el shock del que ya veníamos hablando, que es cómo se comporta, qué tan anchas, no qué tan gruesas o angostas pueden llegar a ser esas tuberías. Las pérdidas no, los tiempos aceptables en los cuales un órgano no va a empezar a sufrir daños irreversibles de acuerdo a la poca demanda de oxígeno que llegue al mismo, tenemos entonces en esta diapositiva, corazón, encéfalo y pulmones 4 a 6 minutos. Por eso, la idea es que nosotros actuemos dentro de los 8 minutos que nos dicen cuando tenemos que hacer una reanimación cardiopulmonar para evitar especialmente el daño neurológico en nuestro paciente. Riñones, hígado y aparato digestivo, 45 a 90 minutos. Músculo, hueso y piel, 4 a 6 horas. ¿Qué beneficio, entre comillas, nos da que el músculo, huesos y piel aguante de 4 a 6 horas sin oxígeno? ¿Quién me dice? Las extremidades. Sí, sí, tienes toda la razón. Entonces, eso en trauma, ¿qué beneficio nos aporta? Beneficio entre comillas. Que tenemos más tiempo para llevar el paciente al hospital, controlando la hemorragia que haya al lugar y pues tenemos más tiempo para trasladar. En eventos traumáticos, sí, Fabricio, en eventos traumáticos vamos a tener más tiempo de llegar especialmente con la extremidad en amputaciones, porque la reimplantación quirúrgica, estas 4 o 6 horas nos va a permitir que esas extremidades amputadas, si quedan en unas condiciones aceptables para reimplantación, puedan volver a reconectarse con la microcirugía vascular y todas las demás microcirugías componentes para este tipo de reconstrucción me puedan habilitar una extremidad, ¿ok? Profe, pero también hay que recalcar que eso también depende cómo se entregue el miembro, porque si no se toma el miembro de forma adecuada, pues también hay muerte celular y tampoco va a servir de nada. Entonces, eso es Perfecto, importante. Jacqueline. Entonces, digamos que hablemos de un episodio traumático donde tenemos una amputación. Es más, ahorita en el radio yo estaba escuchando, están atendiendo un caso de eso, en una empresa donde manejemos hornos y se produzca una amputación traumática, usted no cuide y no le haga la custodia y el tratamiento prehospitalario adecuadamente
a esa extremidad amputada, pues el órgano simplemente lo que va a hacer es va a tener una muerte celular y va a ser imposible. Lo mismo en las condiciones en las que quede, porque una cosa es una amputación, otra cosa es un aplastamiento. Cuando yo ya tengo un aplastamiento y tengo una degradación de tejido óseo, de tejido nervioso, tejido linfático, todos los músculos, y ya se ha producido una destrucción de lo mismo, las posibilidades van a reducirse drásticamente. Cuando nosotros veamos trauma de extremidades, que ya vamos a ver síndrome compartimental, síndrome de aplastamiento y amputaciones, vamos a mirar realmente cómo tenemos que llevar una extremidad en adecuadas condiciones. ¿Cuál es el ideal y cuáles son los mínimos aceptables para que nosotros podamos llevar esas extremidades y por las especialidades sea posible la reimplantación? Excelente ese aporte, Jacqueline. Entrábamos de los tipos de shock. Aquí entonces, muchachos, ustedes ya me habían hablado la caracterización. Ya sabemos que tenemos un sistema hidráulico. El sistema hidráulico se compone por una bomba o corazón, una tubería, que van a ser todo nuestro componente arterial y venoso y sus subdivisiones, y un líquido por dentro. Eso es lo que nosotros tenemos en nuestro sistema hidráulico. Ya estábamos hablando del primer shock, que es el shock distributivo. Una aclaración. Vamos a ver los shock. Como este diplomado es de atención prehospitalaria, PHTLS, y estamos basados principalmente en trauma, el último que vamos a tratar va a ser el que nos concierne en un porcentaje aproximadamente del 50% en atención prehospitalaria para la atención del mismo, que va a ser el shock hipovolémico. Entonces, digamos que el shock distributivo y los otros shock tienen una menor incidencia en trauma, no son tan frecuentes, por obvias razones tenemos que aprender a identificarlos y tratarlos, pero en el último es en el que nos vamos a concentrar de manera especial. Este shock distributivo, su nombre lo dice, simplemente la manera en la que yo realizo la distribución de este contenido hidráulico que yo tengo, que es la sangre, no se va a ejercer de manera adecuada porque todo el componente arteriovenoso simplemente va a cambiar su diámetro por diferentes características que ahorita ya les voy a explicar, y entonces la cantidad de sangre circundante no va a ser suficiente para poder hacer el trabajo que venía haciendo, porque las tuberías son más anchas, yo técnicamente necesitaría más fluido y no tengo cómo cubrir con mayor fluido fisiológicamente de manera normal todos estos vasitos más grandes. Que dentro del shock distributivo tenemos tres tipos de shock principalmente. El shock neurogénico, sucedido por trauma, la caracterización, y ahorita cuando yo se los explique y lo vamos a entrar a mirar de manera muy especial, vamos a identificar cada uno. El neurogénico es uno de los principales que nosotros vemos dentro de la parte de trauma. ¿Por qué? Por algo que también vamos a ver dentro de 15 días, que es el shock raquimedular. El shock anafiláctico, el típico que a alguien lo picó una abeja, se inflamó, se hematizaron sus vías aéreas, no puede respirar, su boca se puso como si tuviera una llanta pegada a los labios, sus párpados se inflamaron, ya vamos a ver unas imágenes, y el shock séptico, que generalmente en trauma nosotros no lo vemos. La posibilidad de ver shock séptico en trauma es del 1% o inferior. ¿Por qué? Porque simplemente este es un shock tardío. Aunque hay una caracterización de sepsis que se puede presentar dentro de las 24 horas siguientes, de acuerdo al tipo de infección que yo tengo, generalmente se presenta días o semanas después. Entonces, shock séptico se supone que nosotros, como parte prehospitalaria, no lo veríamos en trauma, sino tal vez en la posibilidad de atención, en la identificación de los signos, cuando lleguemos a ver a una persona que venga con un proceso patológico ya de algún tiempo. Pero desglosémoslo muy bien cada uno de estos. Shock neurogénico. Condición en la que no hay suficiente flujo sanguíneo en el cuerpo debido a la pérdida repentina de las señales del sistema nervioso simpático. No se preocupen, nosotros vamos a ver clase de anatomía del sistema nervioso, entonces ahí vamos a ver qué es ese cuento de simpático, parasimpático, pero aquí me lo está diciendo y subrayo lo que más nos interesa a nosotros, la lesión medular. La lesión medular, y por eso aparece esta imagen que nosotros tenemos al costado derecho, es una de las formas en las que este tipo de shock se presenta más común en la cotidianidad de lo que nosotros podemos llegar a identificar. Es importante, y cuando entremos a ver esto de shock raquimedular, una de las características para poderlo atender es la adecuada movilización de nuestro paciente. El
El sistema nervioso central se encarga de que nosotros regulemos esas tuberías de las cuales yo les estaba hablando ahorita y lamentablemente la pérdida de comunicación va a hacer que todos esos vasos no tengan una adecuada vasoconstricción y yo voy a poder tener una vasodilatación sistémica como me lo está presentando básicamente esta imagen. ¿Eso qué va a hacer? Que lamentablemente las tensiones arteriales de mi paciente vayan a caer de manera significativa. Los cuadros clínicos los tenemos aquí en la parte central de la diapositiva, donde tenemos una piel pálida, el paciente está caliente. ¿Por qué está caliente y no está frío como en otros signos de hipotensión? Simplemente porque es que los vasos están tan amplios que tenemos mucho recorrido, perdón, mucho volumen sanguíneo recorriendo muy pegado a la superficie de la piel, pero lamentablemente los vasos están tan abiertos, para denominarlo de alguna manera, que esa temperatura se está pasando directamente a la piel. Yo percibo la piel caliente, pero no está ejerciendo su función de manera adecuada, porque es simplemente demasiado un poco volumen que está recorriéndose dentro de una tubería que para este momento va a ser demasiado grande. ¿Listo? Pulso saltón se refiere a que ese pulso que yo voy a tratar de percibir lamentablemente no va a ser como el que nosotros hicimos la práctica este sábado pasado, sino es un pulso que usted lo percibe en algunos momentos muy fuerte y en algunos momentos usted lo va a sentir más débil. ¿Eso es por qué? Porque como nosotros estamos redistribuyendo ese flujo de una manera en que la tubería es más grande, entonces vamos a tener algunas caracterizaciones donde la onda que viene desde el corazón la vamos a percibir adecuadamente y algunas segundas ondas no las vamos a poder percibir. Entonces, como que sí percibimos algunas y otras no las percibimos, pero eso se deriva de esa fisiopatología que se nos va a presentar en este punto. ¿Preguntas sobre shock neurogénico? ¿Alguna? Asumo que no. Shock neurógeno, entonces esto de pronto sí ya empezamos a manejarlo dentro de las preguntas que vamos a tener, ¿cómo lo identificamos? Entonces es una ruptura del sistema nervioso simpático, o sea, el que me controla los vasitos. Se pierde esta pérdida del tono simpático. Vamos a ver que en esto hay unos antagonistas, un cuento de un sistema simpático y un sistema parasimpático. Este simpático es el que me permite tener esa vasoconstricción y que yo mantenga el tono. Entonces, lamentablemente, todos los vasitos simplemente se van a dilatar, se van a relajar, por denominarlo de otra manera, pero el flujo no va a aumentar. Hay una vasodilatación venosa y arterial. Eso va a dificultar la disminución del retorno venoso, simplemente por hidráulica. Si nosotros tenemos una bomba que no aumenta su capacidad y no aumenta su flujo, pero tiene que soportar a una tubería de mayor calibre, él va a tener que hacer algo más de esfuerzo. Pero la presión con la que va, por obvias razones, ahorita Fabricio lo estaba diciendo, cuando utilizamos una tubería de aguas lluvias y se lo ponemos a una llavecita del agua, pues va a salir con poquita presión. Si esa presión con la que sale inicialmente el corazón, cuando llegue a su recorrido final y empieza a hacer la de vuelta hacia el corazón, que aquí ya estamos hablando del circuito venoso, pues va a tener todavía mucha más baja presión. Entonces, ese gasto cardíaco se va a empezar a ver afectado por esa disminución tan significativa dentro de ese volumen que tenemos. Tenemos disminución del volumen circundante, ya les estoy explicando el por qué. Hay una disminución del gasto cardíaco, no puede, ese corazón, esa bomba no tiene más líquido para poder soportar y por ende, lo que nos afecta a nosotros. Disminución del suplemento de oxígeno celular. Entonces, no está siendo tan adecuado. No puedo llevar ese volumen, no puede llevar de manera adecuada ese oxígeno y empezamos a tener deterioro de la perfusión tisular. Y miremos a ver qué está. Si yo tengo una disminución del suplemento de oxígeno celular y tengo una disminución de la perfusión celular, ¿eso cómo se llama? A ver, ¿quién está por aquí? Alejandra, ¿eso cómo se llama? ¿Me repites la pregunta, porfa? Si yo tengo una disminución del suplemento de oxígeno celular, o sea, tengo una baja oxigenación y yo tengo un deterioro de la perfusión tisular, ¿eso es? ¿Cómo? Hipoperfusión tisular. Sí, muy bien, eso se llamaría así. Y eso significa que tenemos el paciente en
En una hipovolemia, En shock. En shock, En- no, hipovolémico, no, en shock. En shock, tenemos un paciente en shock. Recuérdense, shock es la disminución, es la hipoperfusión tisular. O sea, es la baja de ese volumen sanguíneo con el correspondiente aporte de oxígeno, que aquí lo tenemos, significado, disminución del suplemento de oxígeno celular y deterioro en la perfusión tisular. Entonces aquí nos manifiesta el shock. Y deterioro en el metabolismo celular, en unas producciones de energía, de N-trifosfato, y otros elementos que pues no vamos a entrar allá porque eso sí nos volvería a un 8 la cabeza si entramos a mirar todo ese proceso de la respiración celular. Shock anafiláctico. Profe, ¿Alguno? disculpe. Fernanda, que se le puede dar el ingreso. Fernando, Fercho, ¿le puedes dar ingreso a Fernando? ¿A Fernanda? Fernando, espérenme, regálame un segundo. Listo, yo voy siguiendo mientras ya Fernando le da. ¿Alguno de ustedes alguna vez lo ha picado una abeja? Sí, señor. ¿Te ha pasado alguna reacción grave? Inflamación en los órganos internos, no externos, sino internos. Listo, ¿te tuvieron que llevar al médico? Cuéntanos más qué fue lo que pasó. No, pues al picarme, digamos, la abeja, se me inflamaron lo que era, digamos, la parte vaginal, se me inflamaron los ojos, los labios, y de ahí pues tuvieron que inyectarme y que ir al hospital y ya. Ok, listo. Básicamente, gracias por tu aporte, Sara. Básicamente es esa reacción que presenta nuestro cuerpo a cualquier elemento externo que ingresa de manera accidental o intencional a nuestro cuerpo. Ahí está la definición un poco más técnica, que es una reacción de hipersensibilidad generalizada, sistémica y seria que atenta contra la vida. ¿Por qué tomamos el caso de las abejas? Porque el caso de las abejas es una de las reacciones más comunes que tal vez nosotros podamos llegar a encontrar dentro de la atención prehospitalaria. De estas, una muy importante es la picadora de abejas. Estas dos personas que nosotros tenemos aquí en las imágenes del costado derecho y del costado izquierdo son picadoras de abejas. Básicamente, tenemos diferentes niveles de reacción. Hay un inconveniente con este. Lamentablemente necesitamos aplicar algo que se llaman corticosteroides y en algunos casos más agresivos, algunos elementos como la adrenalina, pero en atención prehospitalaria para el nivel de nosotros que no somos médicos, la atención del shock anafiláctico lamentablemente va muy al manejo sintomático de lo que hallemos en nuestros pacientes. Que dentro de los cuadros clínicos que podemos identificar es que ese paciente está frío, algunos pacientes por el contrario van a estar muy calientes dependiendo cómo se produzca la reacción anafiláctica, pero la literatura nos dice que generalmente son piel pálidas y frías. Hay una hipotensión, ya sabemos por qué, los vasos están muy dilatados y una dificultad respiratoria por algo que se llama edema y aquí que me aparece también en la parte inferior, que son los angioedema, que son básicamente la inflamación de las vías respiratorias. Entonces, cuando la lengua se inflama, los labios se inflaman, las mucosas se inflaman, usted empieza a producir muchísimo moco. Pueden estar segmentadas o sectorizadas. Listo, por ejemplo, yo soy alérgico a la picadora de abejas, pero solamente si me pican del cuello para arriba. Si me pican del cuello para abajo, yo no tengo reacción alérgica, sino una inflamación muy pequeña, pero yo empiezo a presentar dificultad respiratoria, angioedema, si llego a tener una picadura del cuello para arriba. ¿Cómo lo identifico? Porque muy seguramente las causas que usted va a estar averiguando dentro del proceso de atención prehospitalaria le van a decir el hecho al cual se expuso su paciente y ya lo va a encontrar. Con esta dificultad respiratoria son personas que inclusive ya no pueden hablar, pueden ver como la imagen del lado izquierdo que ya ni siquiera pueden abrir adecuadamente los ojos y se empiezan a colocar de color rojo.
Algunas de estas se pueden manifestar con un eritema y con un rash cutáneo generalizado en todo el cuerpo. ¿Qué es eso? Que es como si le hubieran picado muchísimos zancudos. Usted lo va a ver rojo con muchas formaciones puntiformes que producen una rasquiña bastante intensa. Lamentablemente, ¿cómo cortar eso? Tiene que ser de tratamiento médico. Hay una relevancia dentro de estos pacientes cuando están presentando un shock anafiláctico y es el problema que el angioedema usted le puede cerrar la vía respiratoria a su paciente. Mañana nosotros vamos a ver aspectos de con qué dispositivos y cómo manejamos vía aérea, pero estos pacientes nos representan un dolor de cabeza en el nivel prehospitalario porque la inflamación de las vías aéreas puede ser tan agresiva que requiera tratamiento quirúrgico para una intervención avanzada de la vía aérea, porque con lo que nosotros vamos a aprender no va a ser suficiente. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, señor, pues un comentario. Como algunos podrán saber, pues yo soy también farmacéutico, ¿no? Estudié para auxiliar de farmacia. Entonces ahí se podía, pues no sé hasta qué punto, como usted dice que es de manejo médico, pero si estamos muy lejos en un pueblo o algo en una vereda, pues podemos aplicar una dexametasona o una clemastina, que es el Tabegil, así como primera urgencia, y oxígeno, y si se puede poner algo de líquido para compensar el shock, abrigar el paciente y corra, eche gasolina. Bueno, esto va a quedar grabado y espero no resultar en un juzgado después. Lo que está diciendo Fabricio tiene toda la razón. Lamentablemente podemos estar bajo condiciones, especialmente cuando hablamos de aspectos rurales o inclusive en la ciudad cuando estamos muy alejados de un centro asistencial, sí hay elementos que pueden llegar a cortar la reacción anafiláctica. Pero recuerden, nosotros bajo la normatividad colombiana, quien no sea médico, si no recibe una orden médica, que usted la pueda verificar, o sea, que después realmente se la vaya a sustentar, o usted no tenga el médico ahí que le dé una orden médica directa, no deberíamos aplicar absolutamente ningún medicamento. Pero, nosotros aquí en la práctica, por lo menos en bomberos oficiales, a mí me han aplicado directamente, en uno de esos casos me tuvieron que aplicar una adrenalina para poder mejorar ese angioedema y poder tratar de salvar a su paciente. O sea, eso se puede presentar. Fabricio tiene toda la razón. Hay unas condiciones físicas que me van a complicar el escenario. Ahora, nosotros no se lo enseñamos acá. Maneje las complicaciones y haga un traslado rápido para este tipo de shock. Alejandra. Alejandra no había levantado la mano. Sí, es que yo iba a decir algo parecido, porque es que por lo menos nosotros de donde yo vengo, el cuerpo de bomberos del que yo vengo, cuando hacíamos los controles de abejas, nos tocaba a nosotros llevar Tabegil, porque teníamos compañeros de que, bueno, en el curso, cuando hicimos el curso apícola, no presentaban ninguna alergia, listo. Pero cuando ya eran en cantidad, obviamente sí, tuvimos un suceso con un compañero, que gracias a Dios, pues, lo controlamos en el momento, pero sí se nos puso bien malito y estábamos muy retirados, casi a 2 horas del pueblo. Y para llegar hasta allá, hasta el centro médico, pues se nos complicaba. Pero sí, para el uso interno, como nosotros, así como hacen en afán oficiales, nos tocaba manejarlo. Sí. Entonces, eso se los dejo como la respiración boca a boca sin dispositivos de protección. Mire usted cómo lo va a hacer, mire a quién le va a salvar la vida, mire en qué problema se puede llegar a meter si eso no resulta, si usted no lo aplica bien o qué otro complique puede llegar a tener. Porque, por ejemplo, esto viene en sistemas inyectables. Entonces, de pronto, y algún caso que pasó en la costa, en la costa pacífica, unos compañeros de el puerto de la costa pacífica, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó bueno, el puerto de abajo tuvieron un shock anafiláctico, aplicaron Buenaventura. De Buenaventura, gracias. Gracias, Willy. En el puerto de Buenaventura tuvieron una reacción anafiláctica, colocaron una inyección, pero con tan mala suerte que por los nervios de colocar la inyección, pincharon un nervio y dejaron paralizada una pierna, un miembro inferior. O sea, salvaron la vida de ese paciente, pero pues ahora este paciente camina cojo como recordatorio de ese aspecto. ¿Listo? Porque lamentablemente la intervención fue tan agresiva y la colocación de la inyección fue de una manera
tan inadecuada que la afectación del nervio fue bastante severa y tuvo una disminución de la sensibilidad y de la movilidad en este nervio. Porque le tocan las dendritas del nervio ciático con la aguja y eso es lo que sucede. Por eso pasa eso. Hay que tener mucho cuidado con la inyectología intramuscular. Estar muy seguro y muy preparado para eso. Entonces, ahí están los pros y los contras. Ya nos quedó clara esta parte. Entonces, identifique lo que pueda, mire qué alcanza a manejar de vía aérea. Inclusive hay unas recomendaciones, pero esas no corresponden a PHTLS, esas van más orientadas a TLS, que este tipo de pacientes debería ser sedado y si no llega a ser sedado y este paciente pierde el estado de conciencia, colocar un dispositivo supraglótico para el manejo de la vía aérea, porque después de que se le inflame la tráquea y las vías aéreas superiores, no hay dispositivo que se logre pasar, ni siquiera que esté dentro del hospital. Por eso ellos ya tienen que llevar un manejo avanzado por procedimiento quirúrgico. ¿Listo? Y aquí está aquí está una explicación sistémica una explicación del procedimiento sistémico de qué es lo que pasa cuando yo tengo una reacción anafiláctica. ¿Listo? Esto simplemente les queda como información en la diapositiva que se les cuelga. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se produce esa vasodilatación? ¿Y por qué nos puede llegar a complicar la vida este paciente? Y un shock séptico que, como les digo, generalmente no es común dentro de la atención prehospitalaria. Nosotros llegaríamos ya a saber el paciente choqueado. O sea, técnicamente nosotros no tiene por qué choqueársenos sépticamente un paciente, sino ustedes llegarían a hacer la atención de un paciente séptico. Pongo un caso, pacientes igual, zonas rurales, son muy retirados, que no tuvieron atención médica, que tuvieron algún tipo de traumatismo o algún tipo de complicación de enfermedad, donde no recibió atención médica, no recibió antibioterapia o el manejo adecuado, lamentablemente eso se convierte en sistémico y cuando usted llega a atenderlo, entonces ese paciente para usted ya está choqueado en un shock séptico. Por eso dentro de trauma no se va a ver ninguna patología o por lo menos no literatura médica que le diga que usted, que se supone que dentro de los 45 minutos, 2 horas en las que podría llegar a realizar la atención de unos pacientes víctimas de trauma, usted ya va a encontrar un paciente con este tipo de shock. ¿Listo? Básicamente son pacientes que tienen su piel pálida, cianótica, tienen taquipnea, tienen taquicardia, tienen una hipotensión muy marcada y hay algo que, no me queda así, perdón, que está aquí manifestándose y son pacientes con una hipertermia bastante marcada. Estos pacientes ya tienen una fiebre, son temperaturas por encima de los 39 grados centígrados. Manejo sintomático. Tampoco nosotros podemos entrar porque aquí tendríamos que entrar a hacer los análisis de química sanguínea y complementarios para poder identificar qué está pasando a mi paciente, cuál es la etiología y qué tratamiento se le tiene que dar. Entonces tampoco es de nuestra competencia. Identificamos signos que nosotros trataríamos: hipotensión, oxigenación y traslado rápido. Les voy a ir colocando un término adicional y es el acceso venoso periférico. Muy seguramente se va a volver algo del común de todos los traumas que nosotros vamos a trabajar. Ese tema lo vamos a tocar mañana, pero son pacientes que dentro de la ideal, estos 3 que acabamos de hablar, lograron acceso venoso por si necesitamos una interacción medicamentosa de carácter avanzado. Entonces, aquí tenemos ese tratamiento prehospitalario de estos shock distributivos, sin importar cuál de los 3 es de los que estamos tocando. Bolos de 250 a 500 centímetros de solución salina normal es el líquido por preferencia que vamos a utilizar para este tipo de shock. La tensión arterial sistólica, y vamos a empezar a meter otro término, es la hipotensión permisiva. La debemos mantener por lo menos en 90 milímetros de mercurio. Yo les explico después por qué se maneja eso. Suministrar oxígeno complementario. Nuestra saturación siempre debe ser superior al 94% y el traslado rápido porque ahí está enunciado. Esto netamente es de manejo médico. ¿Listo? Nosotros no vamos a poder hacer mucha intervención en el ámbito prehospitalario a menos que usted ya llegue a trabajar en un equipo de servicio de emergencias médicas donde estemos en una unidad medicalizada. Pero ahí ya solamente vamos a cumplir las órdenes médicas para poder estabilizar este paciente. ¿Claros con el primer tipo de shock? Sí, señor.
1. Listo por Fabricio que levantó la mano. Vamos con el siguiente. Shock obstructivo. Entonces, tenemos una bombita, ¿cierto? Esa bombita simplemente hay condiciones externas que no me la permiten trabajar. Entonces, es como si básicamente esa bomba necesita de realizar su trabajo, que su trabajo simplemente se va a encargar de bombear, y algunos factores externos se van a encargar de que la bomba obstaculice su trabajo, no lo pueda desarrollar completamente o inclusive se llega a bloquear. La definición nos dice que es un estado es la falla circulatoria por obstrucción al llenado de cámaras o al flujo de salida de la bomba cardíaca. Eso es la definición, las causas. No se preocupen por todas estas palabras, que esto se desglosa en cada una de las clases. Neumotoras, atención, pero eso es básicamente que usted tiene tanto aire en el pecho, por fuera de los pulmones, que ese aire genera tanta presión que esa bombita no se puede mover. Recuerden que esa bombita necesita expandirse y contraerse, y la presión de los pulmones o la presión de unas estructuras adyacentes por esa caracterización del aire metido en el tórax no lo deja mover. Un taponamiento cardíaco, yo sí les hice ese dibujito en el tablero esta clase pasada, que es esa bolsita en la cual nosotros tenemos envuelto el corazón, se llena de sangre o se puede llenar de otro fluido y entonces la bombita no se puede expandir y grave, nuestro paciente no puede enviar adecuadamente la sangre. Tromboembolismo pulmonar, entonces ya tenemos un bloqueo, la bombita trata de enviar la sangre, pero esos trombos que ustedes me explicaban en la clase pasada, que son básicamente elementos sólidos que obstaculizan los conductos sanguíneos, me lo tapona y entonces el corazón se queda haciendo fuerza, y es como cuando usted pone una motobomba o una bombita de esas con las que alimenta los acuarios de líquido para recircular y se tapa y que la bomba empieza como a sonar duro hasta que se fatiga, nos quedamos sin bomba. Y estenosis mitral o aórtica, que eso básicamente son fallas intracardíacas que no son de manejo prehospitalario tampoco. Entonces tenemos una reducción del gasto cardíaco, por si de pronto, me imagino que para todos es claro, pero no me lo han preguntado. El gasto cardíaco es esa función de contractibilidad donde maneja un volumen por minuto. Eso es, entonces va a disminuir esa cantidad de fluido que va a estar lanzando el corazón. Hay una disminución secundaria de la perfusión sistémica, pues por obvias razones, porque pues si yo no estoy mandando sangre, ¿la sangre qué lleva? Alexander, ¿qué lleva la sangre? ¿Y qué nos interesa saber qué lleve la sangre en esta clase? Buenas noches. Lo importante es que lleve los suficientes nutrientes, esté lo suficientemente oxigenada. Perfecto. Lo segundo, lo suficientemente oxigenada. Entonces, si yo no tengo como la bomba no me está trabajando adecuadamente, pues yo no puedo llevar la sangre. Y si la sangre no llega a los tejidos, no me va a llegar oxígeno. Y entonces, eso significa que si la sangre no llega a los tejidos, ¿eso cómo se llama? ¿Quién me lo dice? Hipoxia. No, pero sí empieza por hipo. Hipoperfusión tisular. Despacio. Hipoperfusión tisular, ¿listo? Y si yo tengo una baja concentración de oxígeno en los tejidos, ¿eso cómo se llama? Ahora sí, Fabricio. Hipoxia. Hipoxia. Y entonces, la sumatoria de hipoxia y la sumatoria de hipoperfusión es un paciente Shock. en shock. Listo. ¿Quién es el tramador que le está sonando un monitor cardíaco por ahí atrás o una bomba de infusión? Es que como yo me encuentro con mi mamá hospitalizada, entonces estoy aquí en la unidad. Ok. Y le está poniendo ambientación 3D a esta capacitación. Suena mejor. Shock cardiogénico. Entonces, el anterior era porque la bomba no se permitía el trabajo. Aquí la bomba es por la que falla directamente. Es como si se le acabara la batería a esa bombita que nosotros estuviéramos trabajando, simplemente para dar una explicación un poquito más pedagógica. La definición se produce por una anomalía de la función cardíaca y se manifiesta con una disminución de la contractibilidad miocárdica y el gasto cardíaco con una mala perfusión tisular. Sabemos que la mala perfusión tisular ya lo denominamos para nosotros shock. Las causas: se infartó nuestro paciente, tiene una isquemia. ¿Por qué? Porque se pudo haber producido algún tipo de infarto.
un defecto del tabique intraventricular y una insuficiencia mitral o aórtica. Estas ya son condiciones intracardíacas que no son de manejo prehospitalario, sino solamente sintomático. Esto, básicamente, lo que me lo diferencia del shock anterior es que aquí estamos hablando de que el corazón como tal, la bomba no necesita una obstrucción, no necesita un elemento externo para fallar, sino es algo propio, que puede ser de su conducción eléctrica, de su afectación por oxígeno, por la conducción eléctrica, él entra a fallar o por alguna falla de sus estructuras y no puede realizar su trabajo de manera adecuada. Disminución del gasto cardíaco, una isquemia miocárdica, estos generalmente son un poco más agresivos, los tengo que trabajar de manera más rápido con mis pacientes. ¿Y cómo los identifico? Porque tengo piel pálida y fría, su pulso es muy débil, inclusive son casi imperceptibles, inclusive cuando hablamos del pulso carotidio o del pulso inguinal, que recuerden que son los pulsos más fuertes que nosotros tenemos. Tenemos una respiración rápida y superficial, ahorita vamos a empezar a hablar de eso. La respiración galopante es una respiración que cada vez va más rápido y va más profunda, tendiente a captar un poco más de oxígeno, que es uno de los mecanismos de defensa del cuerpo que ya les explico, y los ruidos cardíacos son débiles. Para los que estuvieron en la práctica conmigo, los que nos aislamos para aprender a tomar tensión arterial, escuchábamos el corazoncito con el fonendoscopio. En este tipo de patología, el corazón se va a escuchar como un eco perdido. O sea, como si usted hubiera tirado una piedra por allá a un abismo muy lejos y al fin lo alcanzara a escuchar. Básicamente es ese cuento de los ruidos cardíacos débiles. Muy, muy escondidos, muy velados, es como yo voy a poder escucharlos. ¿Cuáles son esos signos y síntomas? Diapositiva que les queda para ustedes para poder hacer el repaso. Como estos dos, el cardiogénico y el obstructivo, son fallas de la bomba, aquí vamos a colocar en común todas las manifestaciones que nosotros vamos a identificar, que es esa piel pálida y moteada. Ese moteo se presenta por la baja de oxigenación que ya lo empieza a presentar en diferentes puntos de la piel. Recuerden que pues, la piel es uno de los órganos más distales, por denominarlo de alguna manera, dentro del sistema circulatorio. Entonces, esas partes donde no está llegando el oxígeno adecuadamente, me empieza a presentar ese moteo. La diaforesis, eso simplemente eso trata de compensar el cuerpo, entonces él se pone sudoroso en sus estadios iniciales. Esto de estertores y todo eso, no se preocupen. La disminución de los ruidos cardíacos, entonces usted escucha a su pacientico y ya casi no le escucha el corazón. Usted se pone ese fonendo, trata de escuchar en los puntos que yo les explicaba a ustedes en la clase pasada y ese corazón está muy velado. La disminución de la producción de orina, esto ya lo vamos a entender ahorita. Alteración del nivel de conciencia de su paciente, entonces aquí ya se empieza a poner inicialmente somnoliento, estuporoso y puede llegar en una entrada de la pérdida de conciencia o una alteración total donde su paciente va a estar inconsciente. Una ingurgitación yugular. Larry les compartió a ustedes hace como unos 15, por cierto, Larry no se conectó. Larry les compartió a ustedes un video donde nos estaba mostrando una ingurgitación yugular. Y eso básicamente se presenta porque usted tiene una bomba que poner a trabajar. La bomba recibe sangre, la bombea y distribuye para todo el cuerpo. Aquí estamos teniendo un problema de la bomba. Eso significa que esa bomba no está trabajando adecuadamente, o bien sea por un elemento externo que lo está afectando o por una característica interna del corazón. Entonces su bomba, esa bomba cardíaca no está trabajando adecuadamente. Lo que de líquido le viene llegando a ella no está ingresando en la cantidad adecuada ni de la manera adecuada que tiene que entrar al corazón para que ella siga funcionando. Y entonces, ¿dónde se manifiesta eso? Por esas dos grandes venas que nosotros tenemos en el cuello, y usted las va a ver que están como brotadas. Como cuando usted puja o hace mucha fuerza, va a ver que ese cuello se brota esa vena y la va a percibir de esa manera, porque no está pudiendo ingresar adecuadamente toda esa sangre al corazón para que siga siendo bombeada. Su pulso débil y rápido. ¿Claros con esta parte de la identificación de este tipo de shock? Claro, sí, señor. Aquí estoy viviéndolo en vivo y en directo. Espero que no estés viendo una ingurgitación yugular, ¿o sí? No, lo que estaba hablando es el shock cardiogénico. Ok. Bueno, esperemos unas excelentes noticias este sábado que viene y que nos expliques más qué viste dentro de la caracterización médica en ese escenario, ¿vale?
Sí, señor. Tratamiento del shock en atención prehospitalaria. Entonces, si estamos hablando del cardiogénico, netamente manejo médicos, entonces mis APHólogos, lamentablemente esto se escapa de nuestra necesidad porque requiere administración de medicamentos. Nosotros podemos identificar, al problema que identifiquemos, más bien problema que vamos a tratar. Baja saturación, subimos oxígeno. Baja tensión arterial, colocamos líquidos. ¿Listo? Y cuando estamos hablando de un obstructivo, entonces, ¿qué puede ser? Por taponamiento cardíaco, neumotoras a tensión, neumotoras masivo. No se preocupen, son palabras técnicas, que se las subrayo, que cada uno de estos los vamos a ir desglosando y los vamos a aprender a trabajar en el ámbito de la atención prehospitalaria, donde nosotros, como unos correctos prestadores de la atención prehospitalaria, vamos a tratar esas causas de origen. Permítanme un segundo que alguien me escribió algo. Ah, bueno, ahí tienen una gráfica que les explica de otra manera pedagógica la ingurgitación yugular. ¿Listo? Sin embargo, hay una manera de hacer un ejercicio que lo vamos a ver en clase, de cómo realizar una ingurgitación yugular de manera orientada, sin necesidad de que ninguno de ustedes se me vaya a infartar o vaya a tener un choque ahí en el, perdón, un infarto o algo similar en el salón, para mirar cómo se presenta este signo cuando tenemos un paciente con alguna de estas dos complicaciones. ¿Claros con estas dos? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Bueno, y aquí lo que nos queda de clase nos demoramos con estas diapositivas porque es lo que nos interesa. Entre el 49 y el 51% de los casos que se presentan en ascensión prehospitalaria están relacionados directamente con el shock hipovolémico. Básicamente, el shock hipovolémico, veníamos hablando de bomba, hablamos de las tuberías, que fue el primer tipo de shock. Las tuberías se nos agrandaron, pero el volumen es el mismo, entonces al corazón le tocó trabajar de manera más fuerte para poder compensar. En el shock, en los shock, eso nos pasó en los shock distributivos. En los cardiogénicos teníamos problemas con la bomba, entonces ese corazoncito o por algún agente externo muy pegado a él, los pulmones o esa bolsita que lo recubre, o por caracterización de él mismo, no va a trabajar de manera adecuada, entonces no puede mandar el líquido. Aquí vamos a hablar cuando tenemos pérdidas de líquido. Ese es el shock hipovolémico. La definición nos dice que es una afección de emergencia en la cual la pérdida grave de sangre o de otro líquido hace que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo. Entonces, aquí, la bomba está perfecta. La tubería puede llegarse a ver afectada y tener fugas, pero técnicamente la tubería está ahí. Si nosotros reparamos tuberías, y ustedes aprendieron por lo menos a taponar tuberías, técnicamente podemos tener un paciente estable, pero si no hacemos un control adecuado o tenemos otros mecanismos de pérdida de líquidos, vamos a empezar a clasificar a nuestro paciente como un shock hipovolémico. Se clasifican dos, vamos por el de la derecha, los no hemorrágicos, causados por la pérdida de líquidos corporales. Recuerden que algunas literaturas hace algún tiempo nos decía que nosotros éramos 70% agua. Eso ya está, digamos que en controversia dentro de los diferentes genios de la medicina, porque pues a usted una muestra donde le tomen en cualquier parte del cuerpo, usted no le van a sacar agua. No hay un solo lugar donde a usted realmente le saquen neta agua, a usted le van a sacar líquidos corporales. Ahora, que su principal componente sea el agua o que esos líquidos corporales estén diluidos en agua es otra cosa. ¿Pero eso qué significa? Que uno de los principales elementos que constituye el cuerpo efectivamente es el agua. ¿Cómo la puede permitir? Con vómitos bastante agresivas o con diarreas de alto consumo. Entonces, no estamos hablando aquí de que usted fue y se comió por ahí una empanadita de carrerón en un agáchese y eso le produjo unas 3 o 4 idas al baño, sino estamos hablando de unas diarreas donde básicamente todo su cuerpo entra en un gran trabajo y usted puede tener un episodio de diarreas que le pueden albergar 12 a 15 diarreas en un término de 3 a 4 horas. Y puede llegar a pasar. ¿Qué hace esto? Usted está sacando líquido. Líquido de todos los espacios, incluyendo los espacios intravasculares, y usted no va a tener el suficiente volumen para poder suplir la perfusión y la oxigenación. Ese, entonces, es uno de los dos
en los cuales nosotros clasificamos nuestro shock hipovolémico. Y el que se caracteriza más dentro de lo que tiene que ver con trauma es la caracterización del shock hemorrágico, que es causado por la pérdida excesiva de sangre. Entonces, aquí tenemos un pacientico. A ver, ¿quién tenemos aquí que no le hayamos escuchado la voz? Permítanme en un momentico. Luisa, ¿aquí por dónde podríamos estar perdiendo sangre? Luisa se durmió. Johan Steven, ¿qué vasos podemos tener afectados aquí en este pacientico que nos puede crear un choque hemorrágico? Posiblemente sea una afección en la arteria carotidia Sí, perfecto. y también en la vena yugular. Listo, perfecto. Eso nos puede llevar a un choque hemorrágico, inclusive, de acuerdo a cómo se haya producido la afectación traumática en este paciente, pues inclusive hasta nos deja sin pacientes en unos 2 minutos aproximadamente. ¿Qué vamos a tener en cuenta para el shock hipovolémico no hemorrágico? Ya nos concentramos en todo lo que tiene que ver con pérdidas de sangre. Entonces, su definición es la hipoperfusión tisular, o sea, el shock, crítica por pérdida de volumen intravascular sin sangrado. Entonces, ya sabemos, el cuerpo es muy inteligente, él va a tratar de sacar de todos lados componentes con base de agua para poder suplir las pérdidas, hasta que llega un punto en que lamentablemente la cantidad de sangre circundante que nosotros tenemos se ha vuelto muy espesa. Esas son las características del shock hipovolémico, que no es adecuada para poder cumplir su función. ¿Cómo se puede dar? Por problemas gastrointestinales, vómitos, diarreas intensas de alto consumo o por drenajes que yo pueda llegar a tener a mi paciente. Entonces, cuando esto generalmente pasa en el nivel intrahospitalario, cuando colocamos algún tipo de sonda, especialmente sondas pleurales o sondas abdominales, y sacamos demasiado líquido, no hay un control del mismo, podemos llegar a generar este tipo de choque en nuestros pacientes. Problemas renales, las quemaduras, cuando veamos trauma térmico, esta fisiología la vamos a entender muy bien, ¿listo? O todo lo que tiene que ver con el shock térmico, porque la sudoración y las exposiciones a altas temperaturas no necesariamente que nos hayamos quemado nos puede llevar a un shock hipovolémico no hemorrágico por la cantidad de líquido que nosotros perdemos, y este término del tercer espacio, que es básicamente la pérdida de líquido intravascular que se va para otros espacios. Entonces, ese líquido que tenemos dentro de la sangre se va para otros espacios. Cuadro clínico, taquicardia y hipotensión, eso es característica. Ahorita les va a quedar una tabla que por favor espero la impriman para que ustedes se memoricen todos los tipos de shock y su clasificación. Las mucosas secas, ojos hundidos. Entonces, para los que han tenido niños pequeños que les dio una diarrea muy tenaz y usted ya lo llevó al médico, entonces ve que ese chino se ve todo calavérico, tiene esos ojos por allá casi que llegándole a la nuca, están adinámicos, hay algunos que ya pueden llegar somnolientos, no orina. No orina. Tal vez eso le haya pasado a usted cuando tenga una diarrea de alto impacto y usted está respirando de manera más rápida. Eso simplemente es por mecanismo de compensación. ¿Qué hacemos? Aquí están nuestros 2 líquidos y mañana vamos a hablar de estos 2 líquidos que son los líquidos predilectos de todos los APHólogos. ¿Por qué los manejamos y cuál es la característica? Colocamos, entonces, nuevamente el tema de los accesos venosos periféricos. Esto ya es de manejo médico, tratar las causas. Si necesita algún tipo de antiemético, antidiarreico, procesos para manejo por antibióticos por si se está produciendo algo a nivel gastrointestinal o similares, y el monitoreo. ¿Que el monitoreo por qué estará dado? Monitorizar ¿qué signos? A ver, preguntémosle a alguien. María Camila, ¿qué signos monitorizamos en este pacientico? Frecuencia cardíaca Sí. y la tensión. Tensión arterial. ¿Y tú cómo vas de toma de tensión arterial? ¿Se has practicado? Sí, estoy en hecho. Estamos volando, listo, perfecto, porque eso sirve para el sábado. Y ahora hablemos un poquitico de la parte más traumática. Aquí esta imagen les va también a quedar a ustedes para información, donde podemos llegar a tener, de acuerdo a procesos traumáticos, cantidades de pérdida de sangre, la pelvis. 1 a 2 litros de paciente, perdón, 1 a 2 litros en nuestro paciente. Tareita. Muchachos, tareita ya se las apunta en el grupo. Identificar
la manera en cómo cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestra cantidad de sangre en el cuerpo humano. Entonces, María Camila no va a tener la misma cantidad de sangre de Jacqueline, de Alejandra, de Ricardo, de Luisa, que no ubico quién es Luisa, de Johan Steven, de Daniel. Van a mirar cómo son los cálculos para poder identificar, según mi composición corporal, o van a mirar qué otros aspectos yo puedo identificar cuál es la volemia que yo voy a tener. ¿Claros con esa tarea? Sí, señor. Al menos coloquen una manito arriba. Gracias. ¿Listo? Eso les va a quedar de tarea para que ustedes puedan identificar. Y si yo en la pelvis sufro un accidente en moto y puedo llegar a tener una pérdida de 2 litros, eso significa que cuánto porcentaje he perdido yo como Javier, el profe William o Alejandra o Jacqueline, cuánto le va a significar en porcentaje para poder determinar y poder graduar los estados de shock. El húmero me puede generar una hemorragia de hasta 750 milímetros, radio y cúbito de 250 a 500 milímetros, las costillas, una sola, 125 milímetros. Cuando lleguemos a algo que se va a llamar el bolet costal y que tengamos varias fracturas de costillas, me van a hacer cuentas. El fémur, que es otro de los que me puede llegar a generar una hemorragia bastante importante y sobre todo si tengo un gran vaso cerca afectado, de 1 a 1.5 litros. Tibia y peroné hasta 1 litro. No tengo cuantificado en el lado derecho de la diapositiva los órganos porque simplemente de acuerdo a cómo se haya producido el trauma y el vaso que se haya afectado puede aumentar o disminuir la pérdida sanguínea. Me explico. En este punto, a nivel inguinal, si yo tengo una afectación de las cavas inferiores con la arteria femoral, lamentablemente el fémur, que ya de por sí me va a aportar 1.5 litros, me corta estos 2 grandes vasos, este paciente se me desocupa aproximadamente en 1 minuto a 1:45 segundos. Casi que usted tendría que estar al frente del paciente para mirar si alcanza a hacer algo y lograr detener la hemorragia. Pero esas son hemorragias exsanguinantes incompatibles con la vida. Lo mismo que cuando a usted le hacen el corte de franela y cortan todo su cuello, pues así a usted le dejen conectado el sistema nervioso por la médula espinal y la vía aérea técnicamente le quede bien, los vasos que están aquí también van a desocupar a su paciente en 1 minuto 5 segundos a 1:45 segundos. Lamentablemente usted no va a tener cómo salvar la vida de su paciente, ni siquiera porque usted sea el que le ocasione la lesión y usted mismo se encargue de contenerla. Las causas principales, traumatismos graves, las hemorragias de vías digestivas, bien sea altas o bajas, entonces puede ser por vómito con diarrea o por deposiciones con diarrea de alto consumo, causas obstétricas, entonces la ruptura de un embarazo ectópico, una hemorragia uterina normal mal controlada y complicaciones quirúrgicas que podamos tener. Esto creo que ya lo hemos repetido en todos los shock, entonces esos signos y síntomas, entonces siempre va a ser la taquicardia. ¿Por qué es la taquicardia? Porque tengo menos volumen, necesito llevar oxígeno a todos los tejidos y como tengo menos volumen, necesito hacer pasar ese poquito de volumen de manera más rápida por el cuerpo, por eso el corazón empieza a trabajar más rápido. Hipotensión, pues porque no tengo el fluido necesario para poderlo llevar. Alteración mental, entonces es paciente que inicialmente está agitado, puede estar bastante ansioso, después se puede poner somnoliento y por último estuporoso, que es básicamente como una somnolencia muy fuerte que usted tiene que estimular mucho al paciente para que su paciente entre a interactuar con usted. Piel pálida, piel fría, ¿listo? Recuerden que nuestro sistema es muy inteligente, él va a empezar a proteger órganos y algunos órganos les va a disminuir el riesgo. En la diapositiva veíamos que hay algunos que cambian de acuerdo a cómo se están comportando, si estamos activos o estamos en reposo. Cuando nosotros estamos pasando por un choque hipovolémico, la piel empieza a ponerse muy fría porque él produce la vasoconstricción, o sea, ese cuentico de que los vasitos se adelgazan, se ponen muy pequeños, entonces la cantidad de sangre que nos mantiene calienticos no llega en la misma cantidad a la piel y por eso baja nuestra temperatura. Y el relleno capilar lento. Esto es la copia, y ya se los he dicho en algunas ocasiones, es ustedes cómo logran
llevar este diplomado de atención prehospitalaria a feliz término. Con el famoso cuento del XABCD del trauma. Detener el sangrado. Esto se los vamos a explicar muy desglosadito. X es este control de hemorragias exsanguinantes, que es el que nos atañe en el shock hipovolémico de tipo hemorrágico, y empezamos con el ABC del trauma. La reposición de volumen, ¿por qué está puesto primero los hemoderivados? Porque las nuevas guías nos están diciendo que hoy en día la reposición de volumen perdido por hemorragia sanguínea debería ser 1 a 1 y los pronósticos de recuperación en pacientes superan el 80% cuando yo coloco componentes sanguíneos o sangre total. Inconveniente, única y exclusivamente bajo manejo y observación médica. Entonces, en el nivel prehospitalario no tenemos cómo hacerlo actualmente, o por lo menos yo no conozco aquí en Bogotá, no tenemos ninguna unidad que tenga la capacidad de realizar una perfusión, una infusión, ni siquiera de sangre total a nivel prehospitalario. Eso se hace única y exclusivamente en unidades especializadas dentro de hospitales de tercer nivel. No sé si de pronto alguno conozca alguna ciudad, no he escuchado, tal vez Medellín alguna vez lo escuché en su momento, que ellos estaban tratando de implementar dentro de sus unidades de trauma, o sea, sus hospitales de emergencia, tener médicos especialistas para poder hacer la infusión de hemoderivados o sangre total cuando recibimos pacientes de trauma. Si Willy está aquí, no sé si él de pronto me puede aportar algo acerca de esto o él conozca algún centro o algo que haya cambiado en este manejo. Eso me dice la literatura, que deberíamos poner sangre, pero en la realidad colombiana, de aquí a que tengamos unidades que trasladen sangre y que la puedan colocar en sitio, nos van a pasar algunos años. Willy, no sé si estás por ahí, ¿tú sabes algo más al respecto? Sí, señor. Bueno, ya en lo último que yo he podido hablar más metiéndome al tema de la ECMO, ¿sí? No, en la parte de la atención prehospitalaria, no, tampoco en Medellín no han habido unidades que hagan como el transporte y transfusión de sangre in vivo, tipo ECMO en el momento, ¿no? Pero lo más cercano son los centros de trauma, como a la primera mano, pero así que sea portátil o prehospitalario, no hay. Entonces, muchachos, nos quedamos con los cristaloides. ¿Listo? Que adelantando lo que vamos a ver en la clase de mañana, son básicamente unos elementos sólidos en suspensión que están diluidos en cosas que tienen que ver con agua y que le ponemos para aumentar el volumen sanguíneo. Esos son los cristaloides. Pero eso yo se los explico muy detalladito mañana. ¿Qué es lo que nosotros vamos a manejar? Que si están muy pilos, ya les dije cuáles son los dos nombres de los cristaloides que nosotros manejamos en atención prehospitalaria. ¿Quién los cogió? Solución salina y el otro no me acuerdo. Listo, Lactato de Ringer. y lactato de Ringer, son los dos cristaloides. Todo eso para que nos lleve a unas consideraciones críticas sobre la tríada de la muerte, pero la tríada de la muerte resulta que en la actualización que viene 2025-2026 ya no se llama tríada de la muerte, sino ahora se llama el tetraedro letal en trauma, que es el ciclo mortal de lo que nosotros tenemos que evitar cuando realizamos atención prehospitalaria. ¿Qué es? Nuestro paciente está perdiendo sangre, ¿cierto? Está aumentando el flujo, la contractibilidad del corazón para que esa poquita cantidad de sangre trate de suplir de manera adecuada la oxigenación y la hipoperfusión y la hipoxia no se dé de manera tan acentuada. Pero como nosotros tenemos unos mecanismos de compensación, entonces recuérdense que los vasos más lejanos y que no van a proteger órganos como son corazón, pulmones y cerebro, esos vasitos se van a vasoconstruir. Eso es lo que pasa en el hipovolémico. Entonces, nuestro paciente empieza a tener una hipotermia por ese tema. Aparte de eso, si esto lo combinamos con algún trauma, por ejemplo, una quemadura, es un paciente que de manera muy rápida está perdiendo temperatura, porque su contacto del medio ambiente, el no poder mantener esa temperatura corporal porque se está aislando de alguna manera con el ambiente, va a hacer que él baje su temperatura. Eso me empieza a generar un inconveniente.
que va sumado del problema de las coagulopatías, que eso es los problemas porque no tengo una hemorragia controlada, entonces tengo bastante pérdida de sangre. Viene mi querido señor de atención prehospitalaria y dentro de unos procedimientos que antes se hacía, le enchufla 2 accesos venosos periféricos de grueso y póngale líquidos a pasar a todo lo que le dé. Y traía bolsitas de 1000, traía 6 y le metió líquidos como pudo, entonces hace que ¿qué? Que se diluya demasiado la sangre. Y me va a pasar un problema principal. 1, ya no va a coagular de la manera más fácil. ¿Listo? Porque la tengo bastante diluida. 2, es un expansor de volumen sanguíneo, pero es que los cristaloides no llevan oxígeno. Al no llevar oxígeno, me voy a saltar al otro lado, me va a presentar una acidosis metabólica. Eso simplemente me voy a volver ácido. Eso hace que el corazón empiece a fallar. Y dentro de este proceso de dilución y pérdida de sangre, me está bajando, voy a tener a un estado que se llama la hipocalcemia. ¿Listo? Que eso es un bajo calcio que yo voy a tener que me va a afectar la contractibilidad cardíaca y la respuesta defensiva de todo el órgano, de todo el cuerpo, para que mantenga su sistema de defensa o su sistema de compensación. Y yo pierdo más sangre, entonces bajo más la temperatura, no controlo adecuadamente la hemorragia o estoy colocando demasiados líquidos, entonces me va a producir esos procesos, esas afectaciones de las alteraciones de las cascadas de coagulación. Al pasar eso, me están bajando los niveles de calcio, por si acaso, esto también es de manejo médico, esto no se maneja prehospitalariamente, porque los exámenes para poderlo determinar, aunque hay unos signos muy claros que se pueden dar en prehospitalaria, solamente se pueden manejar por órdenes médicas. Y una acidosis que generalmente se maneja con la aplicación de bicarbonato de sodio, aunque eso también ya hay unas literaturas que se ven que se puede manejar de otra manera, me va a llevar a que mi paciente muera, porque simplemente lo que va a hacer es mantener cada uno de estos elementos vinculado al siguiente y haciendo que mi paciente se complique adecuadamente. ¿Cómo puedo yo evitar esto? Con el protocolo adecuado del XABCD, que aquí estábamos hablando, porque cada uno de estos aspectos que va a manejar cada una de las letras me va a controlar estos elementos que estamos acá. Entonces, estos temas para las hemorragias no controladas vienen con la X, el A, el B y el C me va a controlar esa volemia y me va a controlar una oxigenación adecuada, ese D y esa E va a hacer que yo exponga a mi paciente y que haga un control de temperatura, que evalúe ese estado de nivel de conciencia y en conjunto me puede ayudar a determinar si este elemento y este elemento se está presentando para indicarlo y que la interacción medicamentosa que ya tiene que recibirse por orden médica yo la pueda hacer de manera adecuada. Los estadios, si esto lo pueden imprimir, sería excelente porque esto les va a poder permitir identificar cómo están sus pacientes. No se los voy a leer porque entraría a leerles toda la diapositiva, pero básicamente son los 4 estadios que nosotros tenemos con nuestros pacientes cuando tenemos un choque hemorrágico. Por favor, señores estudiantes de este diplomado y para todo el personal de salud, este es el estadio que en lo posible nunca tenemos que dejar llegar a nuestro paciente. Para nosotros, este ya es un complique, el estadio 3. ¿Cómo lo identificamos en la literatura médica? ¿Qué nos dice? Aquí tenemos un estadio 1 que es hasta el 15% de la volemia o de la sangre total circundante. Por eso debe ser muy claro que ustedes el sábado ya me digan, hey, profe, mire, yo soy hombre, yo soy mujer, yo tengo tantos años, yo peso tanto y el aproximado de la volemia o de mi cantidad de líquido sanguíneo que yo tengo en mi cuerpo es este. Para cada uno tiene que ser identificado, porque un porcentaje hasta del 15%, eso me va a significar que es un estadio grado 1 de shock. Básicamente, si ustedes ven toda la caracterización que da, pues no necesita. Inclusive, nosotros podríamos decir que cuando donamos sangre, que donamos solamente 455 a 490 centímetros de sangre, nosotros salimos con un estadio 1. Su frecuencia de cardíaca puede estar sobre los 100, su tensión arterial no hay cambios, usted respira normal, su llenado capilar está bien, de pronto está ansioso porque no le dieron el pasabocas o las oncecitas que le dan allá y solamente le dieron las gracias y váyase para su casa.
Y si necesitara colocarse algo, se colocan los cristaloides, ya mencionamos los nombres, mañana les explico este tema, simplemente para hacer una reposición básica, de llegar a necesitarse, y eso, si de pronto esta tensión puede llegar a bajar. Pero este paciente, controle la hemorragia, si estamos hablando de un paciente traumatizado, traslado, reviso características adicionales, manejo condiciones que me pueden deteriorar a mi paciente y le damos el manejo para traslado. Aquí ya perdemos del 15 al 30%, aún el corazón se encuentra compensado, pero aumentó la respiración. ¿Quién cree saber por qué aumenta la respiración? Para compensar la falta de oxígeno en los tejidos. ¿Y la falta de oxígeno se está dando por qué? Por la vasodilatación. No exactamente. Uy, alguien me levantó la mano, pero no alcancé a ver quién. ¿Quién levantó la mano? Fui yo, profe, pero pues sin querer. Hágale, complemente. Perdón, es que me perdí en el tema. Si yo tengo un paciente que ha perdido entre el 15 y 30% de sangre, más frecuencia cardíaca se puede mantener dentro de patrones normales, la tensión arterial no está sufriendo modificaciones, ¿por qué sí puede aumentar la frecuencia respiratoria? Ya Fabricio nos estaba diciendo algo, pero necesitamos complementar esta información. ¿Por qué se podría aumentar la frecuencia respiratoria? A ver, ¿quién más tenemos aquí? Johan Steven. Ah, no, Johan ya habló. Luisa, vamos a ver si Luisa sí estaba por ahí. Luisa. Luisa no está. Angelina. Aquí estoy, disculpa si se escucha mucho ruido. Ah, ¿tú eres Fernanda? Sí, Hola. es que iba en la moto, pero disculpa, qué pena, buenas noches. ¿Sabes por qué se aumenta la frecuencia respiratoria? Pues ¿cómo te explico yo? Sé que la frecuencia respiratoria, o sea, me dices, ¿me puedes repetir la pregunta? Listo. Aquí tenemos una pérdida del 15 al 30% del volumen sanguíneo. Aún no se puede alterar significativamente la frecuencia cardíaca. No se aumenta tampoco significativamente la tensión arterial, pero sí aumentamos la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Pues dice, pues la frecuencia pues por encima de 20 por minuto se considera pues elevada, ¿no? Sí. Pues, ¿por qué sería? No sé. No hay lío. Miremos quién más está por acá, a ver si Angelina se conectó y está de cuerpo presente. No le sirve el micrófono. ¡Ay, qué coincidencia! Bueno, la frecuencia respiratoria se aumenta por este mecanismo. Johan Steven, ¿por qué? Pues bueno, una posibilidad es que al momento de que el paciente esté consciente y haya tenido una pérdida de volumen de tipo hemorrágico, puede aumentar la ansiedad, lo que le indicaría que se estaría hiperventilando y estaría perdiendo mayor oxígeno. Bueno, no es exactamente, sí puede llegar a tener una alteración por el patrón nervioso, pero es básicamente, nosotros perdimos del 15 al 30% de sangre, ¿cierto? Ahí estamos llevando los buses que se encargan de que repartan oxígeno en todo el cuerpo, ¿cierto? Eso ha sido claro porque básicamente el shock es eso. No tenemos el shock es no poder llevar el oxígeno adecuadamente. Aquí perdimos la cantidad de elementos que me van a llevar oxígeno al cuerpo. Entonces, ¿yo qué tengo que subir? La cantidad de oxígeno disponible en el cuerpo para que él pueda ser llevado a todos los tejidos o a todas las células. Es por eso que la frecuencia respiratoria se aumenta. Esta imagen me está mostrando que aquí el llenado capilar ya se puede empezar a ver un poquito de morado. Mi paciente está ansioso, le voy a colocar cristaloides.
Cuando yo pierdo en 30 al 40% de sangre, o sea, aquí ya tengo un charco hemático bastante importante, aumenta la frecuencia cardíaca. Y miren todo lo que aumenta, frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Lo mismo, como no tengo en qué transportar todo el oxígeno que necesito transportar, el cuerpo hace el sistema de compensación, aumenta la cantidad de veces que yo tengo que hacer pasar esos bucecitos por todo lado llevando oxígeno, entonces aumenta la frecuencia cardíaca. Eso hace que un glóbulo rojo pase más veces de manera más rápida por el cuerpo y tome un poco más de oxígeno para tratar de compensar, por eso entonces aumenta frecuencia cardíaca y aumenta frecuencia respiratoria. Pero perdí volumen, entonces aquí, como lo que estábamos hablando de las tuberías, se me baja el volumen. ¿Listo? Esa es la caracterización de esto. Ansioso y confundido, inclusive estos pacientes ya pueden entrar en un periodo de somnolencia y aquí las recomendaciones internacionales me dicen que debería ser cristaloides más sangre. Pero pues ustedes ya saben cuál es la limitación. Nos quedamos con los cristaloides, pero ya voy a hacer una recomendación para ir cerrando esta capacitación. Estadio 4 tenemos más del 40%, esto es para los que ya han estado en el área de salud, este es el famoso shock descompensado. Este paciente ya lamentablemente está sufriendo bastantes condiciones que le están haciendo daño neurológico, daño en los tejidos, unas cosas adicionales que me devuelven a este tema, al tetraedro letal. Bastante complejos, miren la frecuencia cardíaca cómo está. La frecuencia cardíaca está disparada porque necesito que esos glóbulos, los poquitos que me queden, trabajen muy rápido y lleven el oxígeno. Pero no tengo volumen, cae mi tensión arterial. Pero como están pasando estos glóbulos rojos y yo necesito repartir oxígeno tan rápido, necesito meter más oxígeno a mi cuerpo porque tengo muy poquito como llevar. La frecuencia respiratoria está por encima de los 35, el llenado capilar está superior a los 3 segundos. Inclusive aquí debe estar sobre el orden de los 6 segundos, supremamente lento. Confuso y letárgico y este protocolo de transfusión masiva, que lamentablemente si usted no está en un centro especializado de trauma, no va a poder tener acceso a eso. ¿Listo? Esto solamente es un spoiler de lo que vamos a ver en una de las siguientes clases. Este es nuestro protocolo. Muchachos, usted aprenda esta diapositiva y ya pasó el diplomado. Esto es lo que usted tiene que saber. Esto es la respuesta a todos los interrogantes que usted tiene de aquí en adelante, que es X a veces el trauma, que X va a ser el control de las hemorragias masivas, manejo de vía aérea, la ventilación, control de la circulación y soporte del mismo, déficit neurológico y exposición y entorno. ¿Por qué siempre va la X primero? Porque usted necesita tener un paciente vivo. Y como lo estamos viendo, si usted no tiene un sistema circulatorio que esté funcional y por lo menos que tenga líquido en sus cantidades suficientes para poder trasladar oxígeno a todos los tejidos, pues lamentablemente usted no va a tener paciente. Por eso no me concentro mucho en esta diapositiva porque hay una clase específica para presentarles a ustedes el protocolo XABCD. Pero que quede muy claro que sí o sí, señores APHólogos, esto es pan de cada día y lo que ustedes van a hacer cada vez que se les entregue un caso clínico. ¿Tiene una hemorragia exsanguinante? Entonces vamos a proceder a hacer el control de ese sangrado. Ay, perdón. Y para mañana, ya cerrando esta diapositiva que yo sé que puede llegar a generar un poco de pánico, vamos a aprender a reanimar nuestros pacientes de shock. Antes era oxigenito por canulita o oxigenito por mascarita, colóquele líquidos todo lo que pueda y arranque con su paciente. Obvio, controle la hemorragia. Ahora, en la literatura médica y los nuevos protocolos me dicen que la reanimación a nivel prehospitalario se llama reanimación con control de daños. Eso es básicamente evitar ese tetraedro o ese diamante de la muerte que yo les mostré, que es mantener la hipotensión permisiva. No se asusten, esto yo se los voy a desglosar muy bien el día de mañana, pero es que esa tensión arterial se mantenga en un valor mínimo donde el corazón pueda trabajar adecuadamente. La sangre vaya con la suficiente fuerza a todos los lugares del cuerpo, pero como estamos hablando de un evento traumático donde se produjo una hemorragia, la fuerza de la sangre no haga que ese control de hemorragia que usted hizo y especialmente todo lo que tiene que ver con procesos de coagulación no se dañe.
¿Listo? Que yo no vaya a aumentar los procesos inflamatorios de defensa que va a tener el cuerpo por una volemia con una tensión arterial muy elevada. Eso básicamente, y en reglas básicas, me habla de la hipotensión permisiva. Entonces, no es coger un paciente, y de pronto algunos de los que ya han estado en APH aquí, es llegar, colocar unos accesos venosos y métale líquidos. No, eso puede hacer el cuento de la coagulopatía que nosotros les estábamos hablando en diapositivas anteriores, y entonces ese paciente ahora está sangrando más. El poquito control de la hemorragia, y si estamos hablando especialmente de hemorragias internas, ahora ese paciente se me está choqueando más y yo le metí muchos más líquidos, debería tener una mejor tensión, pero no, por el contrario, ese paciente lo encuentro más deprimido, lo encuentro más hipóxico. ¿Por qué? Porque voy a tener estos inconvenientes por no manejar los temas de la hipotensión permisiva. Entonces, unos volúmenes adecuados de acuerdo al tipo de trauma. La reanimación hemostática, pues tenemos esa limitación aquí en Colombia. Vamos a ver cuándo vamos a llegar a esos elementos. Y la cirugía con control de daños, que eso es ya lo que usted tiene que entregar. Usted tiene que entregar un paciente adecuadamente estabilizado con unas cifras tensionales que permitan que todo el cuerpo esté perfundido y esté llegando a una oxigenación adecuada, lo mantenga vivo, lo mantenga estable, sin alteración en el nivel de conciencia, un control de temperatura, porque ya saben que eso me va a afectar a mi paciente. Y aquí en esta parte se lo entregamos a los profesionales de la salud y ellos se encargan de hacer lo que saben hacer. La reanimación, la colocación de hemoderivados o sangre total, el control que si se necesita hacer en UCI o en salas de observación, y mirar efectivamente yo cómo voy a manejar este paciente. Aquí una diapositiva adicional de qué es la hipotensión permisiva. Es un método terapéutico donde se controla por debajo de los niveles normales. ¿Listo? Ahora, no es muy por debajo, es solamente entre 80 y 90. ¿Por qué? Porque me sirve para mantener la perfusión de los órganos vitales, que son para nosotros corazón, pulmones y cerebro. Eso me interesa. ¿Listo? Ya el cuerpo se va a encargar por su sistema simpático y parasimpático de mirar a ver si le voy a dar un poquito a los riñones, le voy a dar un poquito al hígado, a los intestinos, pero de acuerdo a cómo se vaya presentando. Ese trauma se va a ir direccionando gracias a el manejo quirúrgico que le va a ir dando nuestro sistema nervioso. La presión, entonces esa presión que nosotros tenemos aquí, 80-90. Recuerden que si yo tengo este valor aquí, la gradiente por debajo muy seguramente va a ser relacionada, entonces yo voy a tener un paciente con una tensión de 90-60, 90-50, pero esta tensión, las pruebas, o más bien, los experimentos de medicina basada en la evidencia, me dice que entre 80 y 90 milímetros de mercurio de fuerza que ejerce el corazón va a poder permitir que toda la sangre llegue a los órganos y a los tejidos de manera adecuada, y yo tengo un paciente estable para poder hacer un traslado y una entrega adecuada en un centro asistencial. El resumen, muchachos, creo que pues no tenemos que pasar. Esto fue lo que vimos el día de hoy. Importante, shock. No tenemos que dejar que nuestro paciente pase a un estadio de shock avanzado, que ya sabemos que es la hipoperfusión tisular. O sea, tenemos que asegurar que nuestro paciente esté perfundido y tenga buena oxigenación. Eso nos lleva a dos acciones principales que las vemos mañana, que es oxigenación y reanimación hídrica. Y finalizamos. ¿Preguntas? Ese silencio es de que no entendieron nada o que todo quedó claro. Luisa Ángel. Jacqueline entendió, Alexander entendió. Luisa, ¿por qué haces carita triste? Listo, me imagino que no hay preguntas, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, hoy finalizamos acá. Ese es el tema del shock. Yo sé que hoy vimos muchísimos conceptos, pero esto ya en la parte aplicada del diplomado va a quedar mucho más fácil de entender. Cuando hagamos los ejercicios y cuando empezamos a revisar pacientes y ya veamos cada uno de los traumas, esto nos va a dar más información técnica para poder manejar y para poder entender de pronto algunos conceptos que en una clase que nos lleva solamente 2 horas puede saturar, especialmente para los que menos han tenido acercamiento al tema de salud.
nosotros nos vamos a ir, y yo creo que casi todo nuestro trabajo va a ir por el lado del choque hipovolémico, entonces va a ser oxigenito y liquiditos. Pero ¿cómo? Con una caracterización que vamos a ver mañana. Yo mañana les explico qué es ese cuento del manejo de la vía aérea. Es uno de los trabajos que van a ver este sábado en la parte práctica. ¿Cómo manejo yo los flujos? ¿Qué es el oxígeno? ¿Qué es la saturación? ¿Por qué yo le tengo que poner oxígeno al paciente? ¿Cuáles son los pros y los contras? ¿Por qué yo tengo que canalizar a un paciente? Que ese es uno de los debates que a veces uno encuentra más difíciles en calle. No, no lo canalice, ¿cómo lo va a chuzar? Usted no tiene que hacer eso. Y sí, sí hay que hacerlo, pero ya vamos a adquirir unas herramientas de